Este día vamos a hablar sobre el tema lobos salvajes. Recuerden que durante esta semana ya estamos introduciéndonos sobre cómo el conflicto llegó a afectar a la iglesia, pero aún así la luz brilla en la oscuridad. Es el tema que tenemos para toda la semana. Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude con este tema para que desde el corazón, de manera sensible, podamos, como ya se dijo al principio de la semana, tener los elementos para decidir estar del lado de Dios, siguiendo a Dios, porque en este conflicto al final solo hay dos bandos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias, por dejarnos tu palabra para instruirnos y ayudarnos a saber cómo lidiar con el conflicto que se cierne sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia y nuestra sociedad. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Ani Perla, ya usted nos dejaba estos temas sobre el hecho de cómo Satanás va a usar estrategias de tal manera que nos aparten de Dios y de la verdad. Y realmente hay un contraste y eso quedó claro. Y cuando vamos a la iglesia, incluso la iglesia del Nuevo Testamento, a veces nos gusta idealizarla. Somos francos en eso, nos gusta idealizarla y pensar todo iba maravilloso ahí. Pero creo que los mismos autores o actores principales eran muy conscientes de qué estaba sucediendo. Si usted lee, mi querido amigo, mi querido hermano, Hechos 20, 27 al 32, vemos a Pablo ahí siendo muy consciente de algunos problemas. Y pastor, la pregunta respecto a este tema de cómo la iglesia comenzó a enfrentar algunas crisis internas es, ¿cómo vio Pablo esto? ¿Qué lecciones nos da Pablo sobre qué ya veía él, inspirado por el Espíritu Santo, que estaba sucediendo en la iglesia ya en su tiempo, ya mientras él estaba enseñando? Muy bien, usted mencionó la iglesia cristiana primitiva y yo creo que realmente en sus inicios, en sus comienzos, fue una iglesia ideal, claro, pero que estaba conformada por seres humanos. Sí. Y donde vemos seres humanos, pues sucede que a veces ya uno tiene una visión de algo, otros tienen otra visión. La iglesia tenía podemos decir una ventaja, si lo vamos a llamar de esa manera, que aquellos que habían andado con Jesús, los apóstoles, estaban al frente de la iglesia, así que cualquier situación que se daba, que alguien decía una cosa, ellos ya venían y corregían, habían sido educados por Jesús mismo, y entonces el Espíritu Santo había venido y todas aquellas verdades que Jesús le había dicho, que en su momento parecía que no hacían efecto en ellos, entonces aparecieron allí y ellos estaban para corregir, recordar lo que Jesús había dicho. Bueno, tenían una ventaja, sí, o tenían esa bendición, pongámoslo de esa manera. Ahora nosotros tenemos eso a través de la palabra de Dios, pero estoy hablando de aquel que decía, no, mira, si cuando yo una vez le pregunté a Jesús y me dijo esto, sí, definitivamente eso era de otra manera. No digo que nosotros no podemos tener ahora la bendición, porque está el Espíritu Santo, están las palabras de Cristo y va de esa forma. Sin embargo, nosotros vemos, pronto luego hubo alguien que quiso engañar ahí a Ananías, Zafira, con respecto a una venta y las ofrendas que tenían que dar. Luego hubo desavenencias entre la repartición o distribución de unas dádivas para las viudas, y luego que las viudas gentiles se estaban quedando fuera. Y entonces ahí comenzó, pero eso eran cuestiones del diario vivir. Uh-huh. Sin embargo, con el paso del tiempo, de repente hubo personas, y ya esto estaba lo a bordo del apóstol Juan, lo a bordo del apóstol Pablo, personas que venían de un trasfondo filosófico pagano, y entonces venían al cristianismo y al igual que Simón el mago, que él quiso mezclar, todo el conocimiento que él tenía, ocultista, pagano, con lo que él estaba viendo, que tenía Pedro, el poder del Espíritu Santo. Bueno, él pensó que se podía hacer, y Pedro le dijo, esto no se puede. Y así hubo personas que venían con ese trasfondo y entonces trataron de comenzar a reinterpretar, a darle otro sentido a lo que ya había sido establecido. Por eso se dice que la iglesia está fundada sobre ese fundamento
obviamente es Cristo, y luego sigue ahí los apóstoles y profetas. Y tenemos su testimonio precisamente en las Sagradas Escrituras, pero siempre de repente hubo personas que ya comenzaron a cuestionar, bueno, ¿y Jesús? ¿Será que él vino? No habían sido testigos oculares, el que estuvo con Jesús pues ya sabía, pero y de repente alguien ya comenzó a cuestionar, para poner un ejemplo. Claro. Bueno, ¿y Jesús anduvo aquí en la tierra? ¿Fue un espíritu o de verdad era una persona que lo podían tocar? Y si resucitó, ¿cómo resucitó? Y esto, y ahí comenzaron, algunos les llamaba la atención escuchar ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Ya el apóstol Pablo lo había advertido. Algunos tienen comezón de oír, es lo nuevo, lo que no me han dicho antes, lo que no predica fulano de tal, este sí lo predica. Y bueno, y todo eso hizo que ya apareciera en los primeros, aún en el primer siglo, puedo decirlo, de la iglesia cristiana, ya algunos elementos, algunas personas que entraron al cristianismo, pero que en realidad nunca fueron convertidos, porque ese es el problema. Y entonces ellos comenzaron a mezclar ahí, a tomar cierta idea. Los apóstoles lucharon con eso, ellos escribieron cartas. Ahí tenemos a Juan, ahí tenemos a Pedro, ahí tenemos a Judas, por ejemplo. Sí. Ya hablaba de este tipo de personas, que él hace comparaciones ahí, Pablo también, y allí comienza a surgir ya los signos de una apostasía que con el paso del tiempo iba a llegar a ser algo institucionalizado y mucho más grande. Y bueno, justamente usted menciona una palabra que vamos a tratar de definir, y es apostasía. Pero para poder definirla, primero, antes de que nuestro pastor nos ayude con eso, vamos a ir a Tesalonicenses, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo, porque en esta carta Pablo, que ya en Hechos había advertido sobre lobos rapaces que iban a lastimar el rebaño de Dios, nos dice cómo esto se llevará a cabo. Y hay algunos elementos aquí en Tesalonicenses, la segunda carta, que son dignos de consideración para nosotros que miramos hacia el pasado y podemos corroborar la historia. Dice en el capítulo 2, versos del 7 al 12 de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pastor, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo y cómo esos engaños llegan a la iglesia? Es evidente aquí un tema de nuevo que ya se tocó el día de ayer. Hay un contraste entre la verdad y el engaño. ¿Cómo esto llega a cristalizarse tristemente también en la iglesia, en la historia? Muy bien, es interesante cuando vamos al versículo 3, tal vez sí podemos leer los versículos 3 y 4 que menciona, antes de mencionar, o antes de decir, que ya está en acción, menciona ese fenómeno que le llama la apostasía. Que dice acá: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. En primer lugar, aquí está hablando definidamente de algo espiritual, de algo religioso, porque cuando dice no vendrá si que antes venga la apostasía, no tenemos que pensar a ser un gobierno, porque hay mucho que dice ser un gobierno que iba a hacer tal cosa. No, está hablando de algo espiritual, de algo religioso, porque dice que se iba a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, o sea, tiene que ver con un aspecto religioso. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice ya está en acción, es que
significa que ya se veían algunos elementos en esa época, que es lo que yo ya expliqué antes. Ya se veían algunos elementos de personas, como él lo dice en Hechos, está escrito en Hechos, la despedida de los ancianos de Éfeso que Pablo hizo. Allí él dice, es que personas de su propio, tal vez si lo podemos leer, porque creo que estos versículos son bien importantes para identificar. Hechos capítulo 20, donde está el discurso de despedida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, vamos a leer del versículo 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Por tanto, y de vosotros, quiero decir, el verso 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok, noten, está hablando a hermanos cristianos, está hablando a líderes de la iglesia. Estos eran los ancianos de la iglesia de Éfeso, y Pablo les dice, ustedes se imaginan, hermanos Gerson, en esa reunión están ahí los líderes de la iglesia, y viene él y le dice, mire, de ustedes se va a levantar, y habla ahí lobos rapaces de en medio de vosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que específicamente algún líder que estaba ahí fue un apóstata, pero lo que Pablo está haciendo es señalar y de decir, miren, se va a levantar alguien del contexto cristiano, del contexto religioso, de alguien que sigue a Jesús, que dice que sigue a Jesús. Se van a levantar, pero van a hablar cosas perversas de ellos mismos. Entonces, esto ya iba a suceder más adelante. El ministerio de Pablo se hace bien patente, bien evidente. Juan, que fue uno de los últimos que vivió, que quedó vivo de los apóstoles que sí anduvieron con Jesús, o de los apóstoles que anduvieron con Jesús, por eso son los únicos que reconocemos como apóstoles. Entonces, estaban esos elementos ahí. Sin embargo, esto se cumplió lastimosamente. Las predicciones que el apóstol Pablo hizo aquí a los ancianos de Éfeso, la que hizo allá a la iglesia de Tesalónica, se cumplieron, porque esos principios que habían ahí de personas que ya comenzaban a cuestionar si Jesús había venido en carne, si no, que cómo resucitó, que cómo se fue al cielo, que no sé qué, todo eso fue personas que entraron al cristianismo con otros intereses, otros propósitos, mezclando los conceptos paganos que ellos traían. Entonces todo eso le fue dando forma a lo que Pablo llama ese misterio, y se cree, hermano Gerson, que por ejemplo toda esa introducción de conceptos paganos que hubo en el cristianismo alrededor del siglo III, IV, V en adelante, toda esa persecución que hubo, ya es una manifestación más plena de esa apostasía o de ese espíritu, porque recordemos que la apostasía tiene un espíritu, y ese espíritu comenzó desde el cielo, el espíritu de Satanás, de Lucifer, un espíritu disidente, de separación, de controversia, de división, pero se cree que ya cuando se fue conformando lo que se conoce como la Iglesia Católica, el papado, allí se manifestó esta apostasía. Sin embargo, quiero decirles algo, y tal vez antes de decir eso, recordar que esta semana estamos leyendo el capítulo número 3 del libro El conflicto de los siglos. Por favor, léalo, y léalo con oración. Está muy interesante, nos ayuda para entender este tema. Pero ahora voy a lo siguiente. Sin embargo, todavía está en el futuro una manifestación que ya la estamos viendo también, podemos decir como el apóstol Pablo. Es como que allá fue el comienzo, pero tendrá un final donde habrá una manifestación extraordinaria y sorprendente de este mismo sistema, que al final solo Dios, tanto como lo decía Pablo a los tesalonicenses, y lo dice también el Apocalipsis, solo Dios será el encargado de destruir finalmente, porque todo el espíritu de Satanás de ser adorado, y ahora entra
lo que yo comentaba Sí. el día de ayer, y por eso lo comentaba, porque tiene que ir al día de ayer. Si alguien ahorita está tal vez teniendo algún problema para digerir esto, tiene que ir al día de ayer y también leer el capítulo 3 del conflicto de los siglos, leer los textos que están en la lección, para poder comprender que al final todo ese espíritu de rebelión de Satanás, de ser Dios, de querer ser adorado, de querer él poner su propia verdad, todo eso lo vertió él en un grupo de la iglesia cristiana, de aquellos que no tuvieron el amor por la verdad. Se llegó a conformar una gran institución que se llamó la Iglesia Universal, por eso se llama católica. Hubo gran persecución, pero eso paró en un momento, hace varios siglos. Pero queda por manifestarse todavía, que ya estamos viendo nuevamente las manifestaciones, y creo que lo vamos a estudiar, Se va a estudiar. en lecciones siguientes, pero finalmente todavía esto estará hasta antes de que Cristo venga, quien será el que finalmente pondrá un final a toda esta apostasía. Y para terminar nuestra reflexión de hoy, pastor, aunque en esta semana por favor quédese con nosotros porque vamos a hablar sobre la centralidad de la Biblia para hacer frente a esto, pero quizá para terminar con nuestra reflexión de hoy solamente quisiera que nos ayudara a reflexionar sobre el hecho de cuán peligroso es justificar algunas transigencias. Es decir, ¿qué fue lo que pasó con esa iglesia que de repente comenzó a justificar, a decir, bueno, tenemos que atraer a los paganos, ellos creen en Júpiter, Zeus, Hermes y todo eso, van a ser ahora los santos de la iglesia, ellos adoran en domingo, que es el día del sol invicto, pues hagamos que sea la fiesta de la resurrección, y uniendo estos elementos, al final, tristemente, la iglesia se desvió más de lo que quizás imaginaba alguno, no lo puedo decir con otras palabras en este momento. ¿Qué lección hay para nosotros en esta historia? Para nosotros hoy, que estamos más cerca de ver estas manifestaciones, pero más que eso, más cerca de la segunda venida de Jesús. Bueno, creo que es una muy buena pregunta, y tenemos que pedir a Dios que nos ayude para aceptar la verdad. La Biblia dice, nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad, porque estamos hablando que al final no importa lo que un ser humano diga, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y sabe, hermano Gerson, que en esa historia de la iglesia cristiana, cuando ya la apostasía se comenzó a manifestar y más bien a institucionalizar, y toda una iglesia realmente comenzaron a mezclar lo pagano con lo cristiano, ayudados por el emperador, porque eso tuvo mucho que ver en la historia. La iglesia recibió la ayuda del emperador. Está el nombre de Constantino. A algunos no les gusta esto, que dicen, no, Constantino no tuvo que ver. Claro que sí tuvo que ver. Constantino era un emperador muy hábil, muy inteligente. Nosotros hemos compartido en esta radio anteriormente algunos videos de la historia de Constantino y su influencia en la iglesia cristiana, y entonces se comenzaron a ver ventajas temporales, y eso es la transigencia. Se comenzó a flexibilizar. Bueno, tal vez esto no es tan malo, ¿verdad? Como usted mencionaba, ya que la gente adoraba a estos dioses, pues limpiémoslos, pintémoslos, y ahora digámosle, no, ya no es Zeus, este es Pedro, este va a ser Pablo. Pero estamos poniendo imágenes, cuando había un mandamiento que dice, por ejemplo, no harás imágenes, no las adorarás, no te postres. Pero no, es que no le estamos adorando, solo un recordatorio. Y allí podemos, yo solo pongo una base, y usted puede comenzar a imaginarse, y ya usted ha escuchado, me imagino, otras razones que la gente dice, no, yo tengo esta imagen, pero no es para adorar, no sé qué. Ok, pero ahí está la transigencia, ahí está un cierto acomodamiento. Lo mismo nos puede pasar con la música, nos puede pasar con nuestra manera de vestir, con nuestra alimentación. La Biblia tiene principios, hermano y hermana, que nos ayudan a nosotros, y amigo, que nos ayudan a nosotros a definir qué es la verdad. Ahora, quiero decirles, la Biblia no te va a dar talla, medida, color, sabor de esto y lo otro, pero te da los principios, y uno tiene que saber aplicar esos principios
para no caer en ese peligro que cayó la iglesia cristiana, específicamente de los siglos segundos en adelante, aunque desde el primer siglo pues ya vimos que había manifestaciones, pero ya más fuertemente desde los siglos segundos en adelante, tenemos que seguir esos principios que dice la palabra de Dios. Y nuevamente volvemos, la palabra de Dios es central, y todo lo que nosotros hacemos, el apóstol lo dice bien claro a los corintios: y pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí hay un gran principio, y tenemos que discernir y saber realmente cuándo nosotros nos estamos alejando de los principios y cuándo no. Yo sé que Dios nos ayudará. La Biblia, vuelvo a repetir, no da muchas veces, porque no nos da a uniformar, claro. No es como un colegio, dice, este es el uniforme para todos. No puede traer medias de otro color. No nos da tal vez así, pero sí nos da suficiente orientación. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos incluso más luz para poder tomar decisiones correctas, gracias a la manifestación del don profético también que tenemos en nuestro medio. Entonces creo, hermano Gerson, que no puedo entrar en detalle en cada tema de estos, porque de qué puede ser o no, pero creo que sí estamos poniendo una base para que podamos nosotros saber y tener mucho cuidado con lo que aceptamos como práctica. La pregunta es: ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Quién me está diciendo que esto es así? Y entonces podemos juzgar y podemos tomar decisiones que nos ayuden para jamás comprometer los grandes principios de la palabra de Dios. Sí, queremos que nos ayude a orar por esto, pastor, para que el Señor nos vaya guiando. El Señor nos va a ir dando lo que necesitamos a medida que nos comprometemos con Él, que le rendimos nuestra vida a Él y le permitimos que nos guíe con su palabra. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tenemos los grandes principios declarados ahí. Ilumínanos siempre, Señor, y que se cumpla la oración de Cristo en nuestras vidas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a reconocer, a distinguir dónde podemos estar comprometiendo las verdades del Evangelio para quedar bien con alguien o acomodarnos a las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros ojos a la luz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.